Hola tralaleros, ¿cómo están? Mi nombre es Rek. En este video les traigo una breve reseña con spoiler de la nueva película de Superman. Sobra decir que si no quieres arruinarte la experiencia de la película, mejor no veas este video. Pero antes, les contaré un breve resumen. La película arranca con Superman teniendo un combate con un tal Martillo de Boravia, el cual no le está yendo nada bien a Superman. Luego de vencer a Superman, el Martillo se reúne con Lex, revelando que debajo de ese traje tipo Buster se encuentra Ultraman, un misterioso personaje, cuyo rostro, de momento, permanece en el anonimato. Luego de esto vemos a Clark en la oficina del planeta interactuando con algunos empleados, donde Lois... No, esa Lois no, esa tampoco, esa ni siquiera es Lois Lane. Sí, es así. Entonces, Lois destaca lo extraño que es que solo Clark consiga entrevistar a Superman. Más tarde, nos encontramos con Lois y Clark cenando juntos, donde, debido a la insistencia de Lois, Clark decide dejar que ella lo entreviste. La entrevista se convierte en una acalorada discusión cuando Lois parecía increpar a Superman con sus preguntas, mostrando la dificultad de Lois para relacionarse en pareja. Y no sé por qué mucha gente se enojó con esta escena del tráiler, si yo también le grito a mi mujer, en especial cuando llego del trabajo y la comida no está lista, o bueno, lo hacía, porque desde que me puso una denuncia y orden de alejamiento no la he vuelto a ver. María, por favor déjame ver a los niños, también son mis hijos. En otro momento, podemos observar a Luthor reunido con gente poderosa para intentar que acepten su idea para una milicia que protegería el mundo, donde insinúa que serían de utilidad, en caso de que el kryptoniano los traicionaran, punto de vista que es desestimado por los presentes, ya que Superman se ha ganado su confianza mediante actos nobles y altruistas. Al día siguiente Sub se enfrenta a un kaiju que ataca la ciudad, momento en el que interviene la Justice Gang, asesinando a la criatura. En paralelo Lex, acompañado de Ultraman y otros secuas, conocida como la Ingeniera, una especie de... ¡Está horrible! Mejor pongo a la del cómic. Ahí está mejor, como decía la ingeniera, una especie de cyborg que dice haberse convertido en lo que es para destruir a Superman, se infiltra en la fortaleza de Superman, que cabe destacar, solo abre sus puertas al reconocer el ADN de Superman. Ahí dentro toman un mensaje de los padres de Sub, el cual, al estar dañado Superman nunca lo había oído entero. En Metrópolis, después de derrotar al Kaiju, todas las televisiones son intervenidas por un mensaje de Luthor, enseñando el video que tomó de la fortaleza, el cual, ya reparado, muestra que los padres de Superman tenían la intención de que Superman conquistara la Tierra y gobernara sobre los humanos. La opinión pública se pone en contra de Superman, siendo odiado por todos y visto como un traidor, y para empeorar, el Peloncha secuestró a su perro. Luego de una serie de eventos, Superman decide entregarse para demostrar que no es ninguna clase de criminal, y lejos de ser tratado como un humano, es tomado prisionero por Luthor en una dimensión de bolsillo, donde podemos ver a varios prisioneros políticos, como también presenciamos una infantil escena de unos monos robot que se dedican únicamente a escribir cosas malas de Superman en internet, una especie de alusión a los entre comillas, haitero troll de la película Superman, L. Y al parecer, Lex, el hombre más inteligente del mundo, cual niño chiquito, encierra a sus exes en esta dimensión, un acto que demuestra completa inmadurez, y que, lejos de reflejar la maldad del personaje, te rompe la inmersión de la película por lo absurdo y anticlimático que es. Superman es encerrado y debilitado por Kryptonita, proveída por un muy poco varonil Metamorfo, quien ayuda a Luthor bajo amenaza de lastimar al bebé más feo del mundo. El hijo de Metamorfo, Lois, contacta con la Justice Gang para que le ayuden a rescatar a Superman, pero solo Mr. Terrific accede, donde después de un largo viaje, derrotar a muchos soldados de Luthor, llegan a la dimensión de bolsillo. En paralelo, Superman convenció a Metamorfo de que lo ayude a escapar, y juntos rescatan a su bebé y a Krypto y salen por el portal que abrió Terrific. Una vez fuera, Lois lleva a Clark a la casa de sus padres en la nave de Terrific, quien este último, se quedó en la puerta del portal, tratando de detener una falla que provocara un agujero negro. Clark se recupera en la casa de sus padres, y luego de ser inspirado por un ya clásico discurso de su padre, se dispone en partir para detener un conflicto político,
cuando Terrific lo llama para decirle que el portal se salió de control y corre riesgo de destruir el mundo, y que lo necesita en Metrópolis, al llegar, Superman es atacado por Ultraman y la ingeniera, y luego de una dura batalla donde Superman por poco y pierde la vida logra derrotar a ambos, o a uno de ellos por lo menos, porque Ultraman sigue en pie, quien se quita la máscara y hace una revelación que no sorprendió a nadie, él es en realidad Henry Cavill, quien, luego de que Warner le hiciera perder su papel en la serie de The Witcher por una falsa promesa, busca destruir al nuevo DCU junto a su ejército de enemigos imaginarios, los Snyder Tard, sí, así es como paso y cualquiera que diga lo contrario es un troll, fanático de Bodrion Snyder, el único hombre al que se podrían ocurrir ideas tan brillantes y prometedoras para el DCU como, que le pongan los cuernos a Superman, que le hagan el amor de manera no consensuada a Batman en el baño de la prisión, porque un fan de verdad apoya a la empresa sí, no, la red puta madre. Disculpen, el espíritu de Pedogún se apoderó de mí por un momento, él es en realidad Bizarro, bueno, nunca lo llaman así en la película, pero vendría a cumplir su función, un clon de Superman con un serio retraso mental, cabe destacar, es debido al ADN de Superman que corre por la sangre de Bizarro que Luthor logró entrar a la guarida de Superman, luego de una dura batalla, Superman logra deshacerse de Bizarro y junto a Terrific confrontan a Luthor en su base, quien por cierto, estaba a punto de marcharse dejando a su suerte a los ciudadanos de Metrópolis, y luego de arruinar una escena casi perfecta entre Superman y Lex por preferir hacer un chiste tonto e infantil, logran detener el agujero negro generado por el universo de bolsillo de Luthor, con la ayuda de sus empleados y la inteligencia de Mr. Terrific y Luthor es expuesto al mundo como lo que es, un criminal, y es llevado a prisión, y si se apegan a los cómics, seguro no tardará mucho en estar libre, ya que Superman podrá tener muchos poderes, pero hay uno que nunca podrá tener, y es el poder que compra el dinero, mientras que su pase es las pases con Lois, y vemos como en la fortaleza aquel momento que él dedicaba para homenajear a sus padres kryptonianos, es reemplazado para homenajear a sus padres terrícolas. Olvide mencionar que hay toda una subtrama acerca de Boravia, que incluye a su presidente, pero bueno, no resulta tan relevante en términos generales para entender la película. A grandes rasgos, este es el resumen de la película Superman, y aunque mayormente la encontré como una película buena, con muy buenas escenas de peleas, muy buen soundtrack y algunos diálogos que llegan a ser realmente memorables, también tienen algunos puntos en los que flaquea mucho, sin llegar a ser el Ciudadano Kane del cine de superhéroes, como muchas personas tratan de hacer parecer por alguna razón, si se encuentra muy por encima que cualquier producción de superhéroe de los últimos años, y fácilmente la pondría en mi top 10, pero, más allá del hype, como lo puede ser ver tantos personajes de los cómics a la pantalla grande o de volver a ver una película del kryptoniano en tanto tiempo, hay que recordar ser más críticos con la película, porque no por representar fielmente a Superman de los cómics, abro paréntesis, en esta parte me expresé mal, quise decir, por acercarse más al Superman de los cómics, porque como tal, ninguna adaptación de los cómics al cine es completamente fiel al material original, incluso las películas de Snyder que se caracterizan por su fidelidad al cómic, tienden a tomarse sus libertades creativas, y esto no es del todo malo, ya que hay cosas que, de trasladarse tal cual a la pantalla grande, no funcionan tan bien como en el medio impreso, cierro paréntesis y ya se merece todos los elogios, porque eso debería ser el requisito mínimo en una adaptación a cualquier medio, una película debe ser capaz de transmitir un mensaje, no escupiéndotelo en la cara, sino de una manera sutil, y debe ser lo suficientemente interesante como para merecer un análisis, y de ser capaz de transmitirte emociones fuertes, o al menos, esa es mi humilde opinión, cosa que creo que esta película hace bien, aunque tiene unas pequeñas cosas que me rayan, y no la dejan ser perfecta, que desarrollaré más adelante, pero primero resaltemos unos puntos positivos. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! El soundtrack de esta película es muy bueno, y aunque me quede con las ganas de escuchar Starman, There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's
y de que no soy muy fan de Gunn, debo admitir que su oído para la música es simplemente exquisito, la canción de Luthor es muy épica y logra transmitirte el sentimiento de amenaza constante que es Luthor, también la fotografía y dirección de la película es muy buena, dándonos escenas épicas y memorables, como la de El Martillo de Boravia regresando con Luthor al comienzo de la película, que, acompañada de un buen soundtrack crean una escena simplemente memorable, o el enfrentamiento final con Luthor, donde creo que es que mejor se representa a estos personajes, casi logrando plasmar con exactitud sus personalidades en DC Comics, donde podemos ver a un siempre bonachón Superman, diciéndole a Luthor que le guste o no, él es tan humano como él, porque como humano, se equivoca, puede cometer errores, sentir emociones como el miedo o la ira y que espera que algún día él también pueda verlo y aspirar a ser una mejor persona, esto último representando ese lado más bondadoso de Superman que siempre busca hacer las paces con sus villanos, todo esto acompañado por una música heroica casi angelical, luego la cámara enfoca a Luthor y la música sin cortarse empieza a tomar unos tintes siniestros hasta convertirse por completo en algo casi aterrador, Luthor, siempre arrogante y egoísta, negándose a ver la realidad, acusa a Superman de ser un fraude, de ser un payaso colorido y que él puede ver a través de su fachada de hombre altruista y que tal vez no sea hoy, pero llegará el día en el que él lo vencerá y le mostrará al mundo quién es en realidad, o al menos, quien la retorcida mente de Luthor cree que es Superman, una escena casi épica a mi parecer, donde no solo podemos ver las dos formas en la que cada uno ve las cosas, ayudándonos no solo a entender las motivaciones de los personajes, sino también porque su rivalidad es una de las más icónicas de los cómics, todo esto, acompañado por la excelente dirección y soundtrack, pudieron crear una de las casi mejores escenas de Superman en general, porque digo casi, porque el diálogo del ex Superman es cortado abruptamente cuando Krypto lo muerde y empieza a sacudirlo de un lado a otro, una clásica escena de humor Marvel, donde no pueden mantener la seriedad por 5 minutos sin que les dé una sebe por no hacer un chiste tonto e infantil, lo peor, es que después de esto, viene una escena en la que en todas las pantallas se puede ver a Luthor siendo expuesto como el criminal que es, y a este llorando, pero no de tristeza, sino de rabia, como una forma de representar la maldad del personaje, quien puede condenar a una ciudad a su muerte con una cara de póker, pero luego es capaz de llegar hasta las lágrimas al ver, que no solo su imagen pública es destruida, sino, que en su retorcida mente, pensar que Superman está gozando por su sufrimiento, que éste le ha ganado, que lo ha superado, pero todo esto se va a la basura, cuando de mi mente no se podía ir la idea de que, cual niño pequeño, Luthor lloraba porque lo mordió un perro, sin duda una escena casi perfecta, arruinada por el infantil y absurdo humor de Gon. El guión de la película está bien, tampoco diré que es la mejor película de superhéroes, ni la mejor película de Superman, ya que esa es All Star Superman, la estructura de la película es bastante lineal, ya sabes qué va a pasar y si eres conocedor de los cómics aún más, la película no trata temas muy profundos, algunos pocos sí, pero los trata de manera muy superficial, como lo es Boravia, un tema que suena fuerte hoy en día con todo eso de la guerra que se están dando en el Medio Oriente y con el supuesto presidente electo Nicolás Maduro, con todo el tema político y las problemáticas sociales que eso implica, pero todo se resuelve prácticamente por arte de magia, bueno casi, por el poder del anillo mágico de Garnet, por no mencionar la representación casi caricaturesca del presidente de Boravia, tampoco me gustaría que representen como alguien bueno o cool por así decirlo a un dictador, pero, un poco más de seriedad, en general, la película habla sobre la importancia de los vínculos afectivos y apreciar a las personas que nos importan, se hace un gran énfasis en lo que es la familia, nada nuevo viniendo de Superman, sé que parece que estoy tirando hate a la película, pero es porque quiero aclarar, que no es la octava maravilla del mundo que muchos quieren hacerla parecer, pero eso no es algo malo, es una película increíble, ame el diseño de los personajes, y no necesita ser reconocida por lo que la gente quiera que sea, sino por lo que es, una buena película, nada muy complejo, sí, pero tiene alma, y francamente me da rabia cuando veo a la gente mamándole el pito a esta película, diciendo que es la mejor película de superhéroes, porque yo comprendo lo que es que te guste una película y obviar todos sus puntos negativos, mi película favorita es esta de Batman, y hasta yo reconozco que la icónica dualidad entre Batman y Bruce no existe, Batman es básicamente un Iron Man emo y furro, pero lo que realmente me molesta, es que sospecho que la gente que dice que Superman es la mejor película de superhéroes no lo dice porque realmente lo crea, solo es para apoyar ya sea una especie de guerra inventada contra enemigos imaginarios que no hace nada más que dividir el fandom, y que, cuyo objeto de lucha, resultan ser dos buenos amigos, lo que hace aún más ridículo la pelea.
En resumen, su guión no es nada del otro mundo, pero no necesita serlo, es una montaña rusa de emociones y así está bien, es realmente muy entretenida y tiene muchos giros dramáticos. Yo la vi con mi hermano y él se emocionó mucho al igual que yo, y recuerdo lo lindo que era cuando él me preguntaba algo acerca de los cómics durante la película, como, ¿quién es ese? ¿Es también así en los cómics? Trataré de ser breve aquí, los trajes son muy buenos en esta película, desde el de Superman, que pese a no ser nada del otro mundo, hicieron ver bien a un clásico, pese a la arriesgada decisión de usar los calzones por fuera, hasta el increíble traje de Ultraman, que aunque su traje de Boravia también está muy bueno, su traje de Ultraman está mucho mejor, consiguiendo verse creíble, y a la vez, algo que usaría un superhéroe, ya que tiene un diseño táctico, casi militar que logra transmitir una vibra amenazante y aterradora. De lo primero que quería hablar, es de los metahumanos, que, para quien no lo sepa, básicamente los metahumanos son los mutantes de DC, o sea, gente que nace con poderes sin ninguna explicación, solo los tienen porque sí. En la película explican, que 30 años antes de lo que vemos en pantalla, los metahumanos se presentaron al mundo, y aunque esta explicación es funcional para la película, ya que si de por sí la película tiene muchas tramas, meter también el origen de los metahumanos sería demasiado, pero, aún así, tengo dos grandes problemas con la manera en la que, entre comillas, presentaron a los metahumanos. La primera se debe a la manera tan superficial en la que explicaron que son los metahumanos, y por explicación, me refiero a que no explicaron una mierda, y sí, yo sé que si estás un poco metido en lo que son las cosas como cómics, animes o algunos videojuegos, no necesitemos muchas explicaciones, porque estamos acostumbrados a universos ficticios donde el hecho de tener poderes sin explicación aparente es algo normal y hasta común, pero a diferencia de palabras como mutante o Gen X, el público fuera de los cómics no está tan familiarizada con la palabra metahumano, la cual ha sido muy poco usada fuera de los cómics, haciendo que el público pierda el interés en la película rápidamente al ver tantas palabras y conceptos nuevos que no se explican, y sería una pena que, por algo como eso, se pierden de una buena película. A lo mejor, pudieron hacer una escena como, no sé, que un niño esté haciendo un breve informe o una lección oral de historia, y explique lo que son los metahumanos y cómo surgieron, y de esa manera darle un poco de contexto al público, y el otro es el hecho de que la humanidad se acostumbrara a los metahumanos en tan solo 30 años, lo cual me parece algo poco creíble e imposible, ya que, si de por sí entre nosotros mismos, los humanos, hemos llegado a hacer guerras, masacres, asesinatos y persecuciones porque no podemos acostumbrarnos al hecho de que existan personas diferentes a nosotros, diferente en aspecto, creencias o costumbre, y teniendo en cuenta que estas diferencias nos acompañan desde los principios de nuestra existencia, creo que es apropiada la pregunta, ¿qué le queda a los metahumanos? Estos no son muchos, y realmente no es un punto malo de la película, solamente para los más puristas de los cómics, no entiendo cuál es el hecho de que Jimmy Olsen sea representado como un fuckboy, como muchos se han llegado a referir a él, ya que, el personaje siempre ha sido representado en los cómics como el amigo nerd de Superman y un tanto perdedor, ya que él es pequeño, y no tiene un cargo importante en el periódico, es fotógrafo, mientras que en la película lo representan como alguien que es irresistible a las chicas, incluso sin hacer nada, algo que, a no ser que tenga una justificación como la de Peter en Deadpool 3, me parece una caracterización no solo errónea, sino hasta un poco cringe. Tampoco me gustó la personalidad que le dieron a Metamorfo, quien lejos de ser el tipo duro y rudo que se ve en los cómics, parece alguien que padece de sus facultades mentales, justificado quizás por su aislamiento y el estrés que acaba de pasar, aunque al final de la película, ya completamente libre y seguro, parece mostrar una personalidad que, perdonen mis palabras, parece un tontito. Espero solo sea
mi impresión, porque en general no hemos visto mucho del personaje, aunque Gon tiene antecedentes en cambiar a personajes hasta el punto de ser completamente distintos, solo conservando sus nombre y apariencia, y a veces ni lo último. Y aclaro, no estoy diciendo que, por no ser alguien que se representa con una personalidad más varonil, es un mal personaje, ya que, fue el caso contrario con Jimmy, quien, sin llegar a ser alguien afeminado ni nada parecido, no se confundan, esto fue por una columna de Diario del Planeta, aunque creo que lo ha llegado a ser un par de veces más. Estúpido y sensual Jimmy Olsen. Como decía, prefiero más subversión de los cómics, ya que, prefiero que las personalidades de los personajes en la pantalla, representen fielmente su personalidad, actitud, carácter y espíritu que por tantos años los han caracterizado en los cómics. Todos los puntos negativos que dije anteriormente, pueden ser subjetivos, ser solo lo que yo percibo como algo malo, pero, realmente reconozco que independientemente de mi opinión, son cosas que aportan a la película en cierto sentido y para los que no son tan rompehuevos como yo ni lo notaran, pero lo que no puedo dejar pasar, lo que fue una decisión completamente errónea y sin lugar a duda ni subjetividades, es lo que le hicieron con Supergirl. No sé quién demonios se supone que es esa borracha intento de broma que aparece en el final de la película, porque la superchica que yo recuerdo es la pequeña y adorable prima de Superman, quien debido a que estuvo en animación suspendida durante su adolescencia, resulta ser alguien sin mucha experiencia de la vida y por esto último, ingenua pero también encantadora, lo que lleva a Superman a actuar de una forma más protectora con ella. Ella siempre ha representado la inocencia como a una juventud sana, ¿acaso a ella le gustan las fiestas? Sí, pero no toma hasta reventar ni cae borracha estrellándose en el techo de su primo diciendo malas palabras, y si eso les parece muy conservador o alguna clase de fantasía machista o yo que sé, en DC Comics existen cientos de personajes femeninos, todas ellas muy distintas entre sí, tanto en apariencia como en personalidad, y muchas de ellas, parecidas a esta borracha impostora que aparece al final de la película, si querían a una mujer moderna que destruya las normas de géneros impuestas por la sociedad demostrando que las mujeres también pueden tomar hasta reventar y ser un desastre que solo transmite lastima y asco, hubieran tomado alguna de esas, pero no, a fuerzas, tenían que destruir a uno de los personajes más tiernos de DC, gracias Gon, gracias Warner. Algo que también me llegó a disgustar mucho es los típicos chistes tontos de las películas de Marvel. No sé si seas tú o tal vez sea yo, probablemente sea tu voz cortando mi circulación y aumentando la presión dentro de esta habitación. Quizás si es así como se siente el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Quería comentar algunas cositas importantes y que quizás, de funcionar esta película, cobraran más relevancia en el futuro de DC Comics. Maxwell Lord, quien es el patrocinador del grupo Justice Gun en la película, y hace un cameo de apenas unos segundos, siendo interpretado por el hermano de Gon, es en los cómics, un villano no solo de la Mujer Maravilla, sino, que ha llegado a ser una amenaza para toda la Liga de la Justicia, tomando el control de Hermano Ojo, inteligencia artificial capaz de convertir en un supersoldado que sigue las órdenes de su director a cualquier persona, incluso, llegando a controlar mentalmente a Superman, y poniéndolo a luchar contra la Liga. Está claro que este personaje tendrá más relevancia en el futuro, en especial si tomamos en cuenta hecho de que el actor que lo interpreta es el hermano del director de todo este nuevo universo. No sé si llegarán a adaptar fielmente las acciones que comete en el cómics, pero sin duda tomará un papel antagónico. Y hablando de la Liga de la Justicia, aunque no se vieran en esta película, su ya icónico lugar de reuniones, el Salón de la Justicia, hace aparición, pero, que por alguna razón que no entiendo, fue tomada como base de operaciones de la Justice Gun, incluso existiendo antes de la formación de la Liga. No sé cuál será el motivo detrás de esta decisión, pero francamente, no es de mi agrado. También cabe resaltar, que Bizarro, o como insisten en llamarlo en esta película, Ultraman, no fue destruido, sino que fue absorbido por el agujero negro que casi destruye Metrópolis, y, aunque en el mundo real no sepamos qué hay del otro lado de un agujero negro, esta podría ser la excusa perfecta para crear Bizarro World, un mundo que, en los cómics, fue creado por Bizarro con la intención de recrear una versión de la Tierra en la que él pudiera ser aceptado, siendo habitada por aberrantes y retorcidas versiones opuestas de los habitantes de la Tierra. Quizás Ultraman al quedar atrapado en el agujero negro, sea llevado a una dimensión en donde, ya sea que él corrompe un mundo ya existente o cree el suyo propio, funde Bizarro World, donde quizás ataque la Tierra a manera de venganza, o, al estilo de una película de horror, Superman sea llevado a este mundo paralelo, similar a su hogar, pero lo suficientemente distinto para causar incomodidad.
lugar donde sus habitantes presentan serias deformidades y desfiguraciones en todo su cuerpo, como por no mencionar un deteriorado estado mental que los lleve a ser erráticos e impredecibles, o hasta incluso podrían adaptar esa vieja historia de Superman, donde Bizarro se obsesiona con ser el opuesto de Superman, llegando a destruir el mundo que él creó, afirmando que si el mundo de Superman fue destruido por accidente, el suyo fue destruido a propósito, escena que, con algunos cambios, podrían ser llevada al cine, demostrando no solo la naturaleza retorcida y aterradora de este personaje, demostrando lo que el poder sin límites puede causar en las manos de alguien que no está capacitado, o demostrando mediante este acto tan cruel, el nivel de amenaza que representa Bizarro, algo que está de más mencionar, es a los Linternas Verdes, que por lo visto, Garnet, será el puntapié inicial para la entrada del resto del cuerpo de Linternas a este nuevo universo, que pareciera preparar el terreno a la serie de Lanterns, la cual, francamente no me entusiasma para nada, porque pareciera que quieren dejar al personaje de Jordan inutilizable, con cosas como que el actor que lo interprete es una persona con una edad, por mucho más avanzada que la mayoría de actores que integran este universo, sino, que también por algunas filtraciones de la historia de la serie, que de ser ciertas, podíamos ver al legendario Caballero Esmeralda retirarse por la puerta de atrás y quedando fuera de los planes de este nuevo universo, para, de esta manera, darle total protagonismo a Jon Stewart, que, aunque me agrada a este personaje, no solo no es un personaje tan atractivo como lo es Jordan, sino que, no puedes tratar de esa manera al personaje, que, más allá de haber sido el rostro de los Linternas por más de 50 años, fue quien volvió a hacerlos relevantes y atractivos ante los ojos de los lectores. Ya que, por si no lo sabías, hubo un Linterna Verde antes de Jordan, este fue Alan Scott, quien tuvo cierta popularidad en los cómics, principalmente en la Edad de Oro, y llegó a formar parte del primer equipo de superhéroes en los cómics, pero que, luego de eso, quedó en el olvido, sería hasta la llegada de Gil Kane y John Brome quienes decidirían revitalizar al universo de Linterna Verde con nuevas ideas y conceptos, y a su vez, dándonos al protagonista de los Linternas Verdes, que esta vez, llegaría para quedarse, el carismático Hal Jordan. Con esto no trato de desmerecer al actor, ya que, aunque no he visto gran parte de las películas en las que actúa, las que sí, resulta ser alguien muy carismático, pero, esta decisión de dejar fuera a Hal Jordan, que sí, aunque Warner ni DC hayan dicho eso, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que eso pasara, siendo Kyle Chandler alguien que dobla en edad a todos los protagonistas de este nuevo universo, quien, probablemente funja un papel de mentor para Jon en esta serie, para luego largarse, él quizás con un pequeño cameo ocasiona de vez en cuando, lo que no solo me parece un insulto, para un personaje con tantos años y trayectoria en los cómics, sino una muestra de cuán poco les importa la opinión de los fans, porque, puedo asegurarte que a cualquier fanático de los cómics de DC que le preguntes, ¿qué linterna preferirían ver en la pantalla? La gran mayoría de ellos respondería que Jordan. Ya que, dejando de lado que en los cómics, el sucesor de Jordan es Kyle, y no Jon, tengo la sospecha que esta decisión fue tomada con el fin de cumplir una agenda política, para complacer a un par de activistas en Twitter, dándole la espalda a los fanáticos de estos personajes, y que lejos de traer verdadera diversidad se basa en cambios de raciales o de género a personajes ya establecidos, sobra mencionar, que la deplorable escena de Super Borracha, prepara el terreno para lo que será una ya anunciada película de Super Chica, la cual, espero Warner recapacite, y retconee la última escena de Superman, haciendo que nunca pasó, ya que, por favor, yo no tendría problema en fingir demencia y hacer como que nada pasó. Algo que me pareció curioso es la Justice Gang, ya que, aunque no se mencione en la película, este equipo no opera de manera independiente, como si lo hace la Liga de la Justicia, sino que, son financiados por Maxwell Lord, debido a que los miembros de la Justice Gang son básicamente empleados de Maxwell, todos tienen esas horribles chaquetas, que vienen a cumplir la función de uniformes, estos personajes parecieran estar escritos para tener un contraste entre su modus operandi y el de Superman, ya que mientras estos operan de una manera más fría, casi sin alma, asesinado al Kaiju, que en esencia, es solo un animal asustado, y sin importarle mucho la integridad de la ciudad como de los ciudadanos que la integran, Superman es más cuidadoso, priorizando salvar vidas antes que quitarlas, y quien tenía la intención de entregar al Kaiju a un zoológico espacial, la Justice Gang pareciera tener alguna clase de mensaje detrás, más allá de resaltar la bondad de Superman mediante su frialdad, pareciera ser alguna clase de crítica o burla a todas esas producciones de superhéroes sin alma y mal hechas que solo buscan vender, que lejos de importarle respetar a aquellos personajes que adapta,
y por ende a los lectores que los volvieron importante, solo buscan ganancias, y tendencias para tratar de ser relevantes, haciendo, de esta manera, un paralelismo entre la Justice Gun y las películas antes mencionadas, mostrando cómo al darle ese enfoque corporativista pierden su alma, por así decirlo. Quizás esto último sea solo una paja mental que yo mismo me hice, o como dirían en mi barrio, estoy flayando cualquiera, pero esto es lo bueno del arte, que es interpretativo y podemos sacar nuestras propias conclusiones e ideas que el autor trató de plasmar y de esa manera abrir una línea de diálogo y dando lugar al debate y teoría. Te invito dejes tu opinión en los comentarios. También mencionar que la Justice Gun tienen cierto parecido con los Cuatro Fantásticos, ambos usan uniformes que son iguales entre sus miembros, ambos tienen 4 miembros, 3 hombres y una mujer, cuyos miembros se parecen. Metamorfo, con sus poderes elementales que en apariencia se parece a la estructura rocosa de la mole, y ambos siendo quien representa la fuerza en su equipo. Garnet compartiendo no solo el hecho de ser el bufón y menos maduro del equipo, sino que además comparte el hecho de volar gracias a sus poderes, el anillo y el fuego, representando la rebeldía del grupo, y Terrific, quien tiene muchos parecidos en Mr. Fantastic. Ambos son los cerebritos de su equipo, fabrican naves para moverse con su equipo, que está diseñada para representar la iconografía de sus creadores, el Fantastic Art y la Tic Art, por no mencionar que hace unos años atrás, DC formó un equipo que era un plagio de los Cuatro Fantásticos, que 2 de sus miembros eran Mr. Terrific y Metamorfo, mismos que también están en la Justice Gun, por no mencionar que hay una tendencia en estos últimos años de comparar a Terrific con Red Richard, llamándolo el Mr. Fantastic de DC. Francamente no me gusta este intento de DC por plagiar a los Cuatro Fantásticos, creo ambas editoriales tienen equipos muy únicos e icónicos, como para andarse copiando uno del otro, por no mencionar que al condicionar a estos personajes a esta clase de historias de grupo, se pierde mucha de la gracia que tienen cada uno, y que de lejos, brillan más individualmente que en equipo. Y bueno, habiendo dicho todo lo que quería decir sobre esta película, e invitándote a hacer lo mismo en comentarios, podemos dar por terminado este video. Espero haya sido de su agrado, y les pido que por favor se suscriban, den like y compartan, así puedo llegar a más gente.